¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 178 y en esta ocasión hablaremos de Un puñado de polvo, de Evelyn Waugh. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana hablaremos de un libro que no sé en qué género debería clasificarlo. Tiene elementos de romance, tragedia y comedia, conviviendo unos al lado de otros, a veces de maneras inusuales. Al mismo tiempo relata las extrañas peripecias de un personaje con un tono juguetón y páginas después nos muestra algo terrible que le ha ocurrido con un tono serio. Este libro es Un puñado de polvo de Evelyn Waugh, publicado originalmente en 1934, aunque fue publicado en entregas antes de aparecer en forma de libro. Y de hecho, en esta serialización se retomó un cuento que Evelyn Waugh había escrito inspirado en sus viajes a Sudamérica y fue integrado a la historia del libro. Y es que este, como otros libros de los que hemos platicado en este podcast, tiene elementos autobiográficos que van más allá de las experiencias de viaje del autor. Tienen que ver con algo mucho más personal y más íntimo. Esto es, la relación del autor con su esposa y cómo esa relación terminó. Este fue un evento muy importante en la vida del autor y que influyó en su perspectiva no solo al escribir, sino en cómo veía todo el mundo a su alrededor. Tanto así que Un puñado de polvo es un libro significativamente distinto a todo lo que había publicado hasta ese momento. Y es que no cualquiera se atreve a mostrar su lado más vulnerable en un libro a la vista de todo el que lo lea. Y como nosotros vamos a hacer precisamente eso, mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia se sitúa en Inglaterra, en Londres, su capital, antes de la Segunda Guerra Mundial, y comienza con John Beaver, un joven que vive con su madre, la cual se dedica a la decoración de interiores, y este es un trabajo más o menos humilde para una familia que en otra época formó parte de la alta sociedad de Inglaterra. Sin embargo, la familia de John Beaver perdió su fortuna cuando su padre murió. Ahora, John sobrevive principalmente logrando que otras personas lo inviten a desayunar, lo inviten a comer, lo inviten a cenar, a beber y a vivir en general. Bueno, prácticamente cualquier cosa. Lo cual está bien para su carácter, que es indiferente a prácticamente todo a su alrededor, excepto cuando le es conveniente. En otras palabras, es una persona muy interesada. Y este estilo de vida es posible porque, aunque los Beavers ya no tienen dinero, conservaron sus amistades en la alta sociedad que sí son adineradas. Por tanto, aunque todos los amigos de John están perfectamente conscientes de que él nunca paga nada y solo se aparece cuando hay algo que le beneficie, no dicen nada al respecto, en parte porque esto se vería mal en sociedad. Es a través de estas amistades que John, por conocer a una persona en una fiesta, de una amiga de la familia, cree que ha establecido una relación que le puede proporcionar sustento por un tiempo. Pero la situación no es así. Y sin embargo, de un modo por demás enredado que involucra a John haciendo amistad con un hombre que vive fuera de Londres, termina siendo invitado a pasar unos días en Hetton Abbey, que es el hogar de la familia Last. Es en este momento del libro que conocemos a los verdaderos protagonistas de esta historia, el matrimonio Last, Tony y Brenda, que junto con su hijo John Andrew forman una familia muy adinerada que vive en una mansión en la campiña británica. Y por mansión estamos hablando de una vivienda que cumple con esa descripción en toda la extensión de la palabra. Es una de esas mansiones que no solamente es la casa, es el edificio, además tiene una capilla, tiene entornos enormes, jardines inmensos y con suficiente espacio como para albergar una escuela entera. Y de hecho, algunas mansiones de este tipo, en el presente, son usadas como edificio de escuelas. A veces son internados, es decir, donde los estudiantes no solamente reciben clases, sino que además viven allí. Con eso te imaginas ya el tipo de mansión de la que hablamos.
Y también te harás una idea del estatus que una propiedad como esta le confiere a sus dueños. Y también lo costoso que es mantenerla. De hecho, una parte importante de la fortuna de Tony Last, que es el heredero de esta casa, se va en mantenerla en pie, porque no acepta ni venderla, ni rentarla, ni mucho menos irse a vivir a Londres. Tony le tiene un apego muy particular a Heaton Abbey, y es el único de su familia que piensa así. Esta casa no es muy querida que digamos por los familiares de Tony, tampoco por su esposa. Hay quienes dicen que es una casa horrible y de mal gusto. Pero para Tony es muy importante. Y no es solamente la casa lo único que le agrada de Heaton Abbey. Podríamos decir también que Tony es un hombre bastante rutinario, por no decir que es muy aburrido. Rara vez hace algo que salga de sus hábitos y costumbres. Ni siquiera el haberse casado con Brenda y tener un hijo han hecho que cambie gran cosa su manera de ser y de comportarse diariamente. En parte, por esto es que Brenda se encuentra en un estado de aburrimiento constante. Aunque en apariencia ella y Tony tienen un matrimonio feliz, estable y sin problemas, la verdad es que si Brenda se encontrara con la oportunidad de darle un cambio a su vida, no dudaría en tomarla. Una oportunidad como la llegada de John Beaver. La persona que invitó a John a Heaton Abbey fue precisamente Tony Last. Aunque lo hizo por mero compromiso y como una de esas invitaciones que no esperas que la gente tome en serio. Es el tipo de cosas que las personas en su círculo social suelen decir y no creen que nadie tome como una invitación auténtica. Es una frase entre muchas de relleno en las conversaciones. Un poco como en algunas partes del mundo cuando preguntamos a alguien ¿cómo estás? Después de saludarle, no esperamos que de verdad nos cuente lo que está pasando por su vida y termine por platicarnos sobre sus problemas, si los tiene. No, realmente no. Esperamos que nos conteste, ¿estoy bien? Y continuemos con la conversación y esto haya quedado como una parte del ritual de saludar. Pero John Beaver sí aceptó la invitación de Tony Last y ahora la familia Last tiene a un invitado que nadie estaba esperando realmente. Tony no está contento con eso, pues rompe su rutina, y aunque es amable por compromiso, no desea pasar nada de tiempo con su invitado. Por lo tanto, ahora decide que es el mejor momento para hacer un montón de actividades fuera de su casa y deja que su esposa Brenda se encargue de atender a John Beaver. Es de esta forma que Brenda y John se quedan completamente solos, uno acompañando al otro. Porque, bueno, el hijo de los Last tampoco pasa mucho tiempo en casa. La mayor parte de su día, cuando no está en la escuela, lo dedica a montar a su pony, que además parece ser su único tema de conversación y de interés. Eso y las cosas muy inapropiadas que aprende del trabajador de los establos que le está enseñando equitación. Aunque la visita de John no es muy grata para nadie, ni siquiera para el mismo John, y al poco tiempo tiene que dejar la mansión de los Last, es a partir de ese evento que Brenda desarrolla un interés particular por él. Cuando John regresa a Londres, Brenda después aprovecha una visita a su hermana Marjorie, que vive en esa ciudad, para averiguar más cosas sobre él. Y al poco tiempo, de algún modo y con mucha interferencia por parte de su hermana, sus amigas y la madre de John, Brenda termina rentando un departamento en Londres e inicia un romance con John Beaver. Este romance es tan peculiar y parecen ambos una pareja tan dispareja que todas las amistades de los Last en Londres y fuera de Londres están hablando sobre él. Todo mundo tiene una opinión sobre Brenda y John, sobre su relación, sobre cómo se portan, sobre dónde van, y especulan además sobre su futuro. No hay nadie que no esté al tanto de la aventura romántica entre la señora Last y el joven señor Beaver. Todo mundo sabe qué está pasando. Excepto Tony Last, que, por su parte, está muy contento de que su esposa pase cada vez más tiempo en Londres estudiando economía. ¿Qué pasará entre John y Brenda? ¿Será este romance lo que aleje del aburrimiento a Brenda? ¿Y algún día Tony se dará cuenta de lo que está pasando?
Eso lo descubrirás leyendo Un puñado de polvo de Evelyn Waugh. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? A lo mejor no es tan evidente, pero este libro es muy gracioso. Es principalmente satírico, en particular de la vida de los ingleses acaudalados de antes de la Segunda Guerra Mundial, que tenían un estilo de vida superficial que se basaba mucho en asistir a fiestas, que el valor de las personas tenía que ver no solo con sus propiedades y con su dinero, sino también de quién conocía a quién andaba con quién, y en general era una vida que podríamos definir como decadente. En el caso de los personajes de este libro, Tony y Brenda, ellos representan dos facetas de esta sociedad. Tony, una persona superficial, que no tiene interés en gran cosa excepto en sí mismo y en el estatus que tiene su apellido, sus propiedades y el estatus familiar. Y por su parte, Brenda, que también disfruta mucho de todas las comodidades que dan tener mucho dinero y conocer a las personas correctas en una ciudad como Londres, pero que se aburre de la vida con su esposo. En realidad, el aburrimiento que siente Brenda no es tanto porque Tony sea una mala persona o porque no tenga cosas que hacer en su casa en las afueras de Londres, sino más bien desea algo interesante en su vida, algo en lo que ella sea la protagonista, y esto se hace evidente rápidamente. El romance que tiene con John Beaver empieza en gran medida porque ella quiere que ocurra. De hecho, John Beaver al principio ni siquiera se da cuenta de que es el objeto del afecto de la señora Last. Es hasta que ella le deja muy claro que van a salir juntos como pareja que John Beaver se entera en toda la magnitud de la situación en la que se encuentra, aunque claro, trata de verle el lado positivo. Las amistades de la familia Last también representan una faceta de esta sociedad. Está más interesada en contar un muy buen chisme, como es esta relación adúltera entre la señora Last y el joven señor Beaver, que en informarle a Tony Last, que es amigo de todos, que su esposa está teniendo una relación extramarital, que si pasa tanto tiempo en Londres en un departamento que ha rentado para ella sola, no es porque esté estudiando economía, sino porque algo más está pasando. Pero mejor ven todo esto con el interés que alguien ve una telenovela. Y para nosotros, los lectores y las lectoras, todo esto es tratado con, a veces, mucho sentido del humor y a veces de manera muy seria. Hay, por ejemplo, un momento en el que la señora Last trata de que su esposo también tenga una aventura romántica, pero sus intentos para que esto ocurra fracasan terriblemente, porque, como ya dijimos, Tony Last está demasiado interesado en sí mismo como para darse cuenta que hay una mujer tratando de seducirlo. Y sí, esta desatención que tiene nuestro protagonista es una gran fuente de comedia a lo largo de todo Un puñado de polvo. Mucha de la comedia tiene que ver con que alrededor de este personaje están pasando todo tipo de cosas y él ni siquiera está enterado de ellas. Y por supuesto, esto no sería gracioso si las situaciones cómicas fueran introducidas de una manera que no causara gracia. Y en este libro, todo lo que tiene que ver con comedia tiene un ritmo muy efectivo. Todas las situaciones cómicas son introducidas con la estructura tradicional de un chiste o de una broma, que consiste en dos partes. Primero, en establecer la situación, que puede ser un problema, una circunstancia rara o algo muy cotidiano. Imagínate esos chistes en los que se habla de tres personas con características diferentes que entran a un bar y empiezan a discutir. Por ejemplo, personas de diferentes partes del mundo. Una persona de Francia, una de Alemania y una de Inglaterra. Entonces alguien les hace una pregunta y todos contestan. Y esa es la segunda parte de un chiste o de una broma. Es la resolución de la situación. En este ejemplo, sería la respuesta a una pregunta. Por ejemplo, ¿qué significa una palabra en tres idiomas diferentes? Para que una broma o un chiste sean graciosos, esta resolución debe traicionar las expectativas de quien lee el chiste o escucha una broma
y esto es lo que la hace graciosa. En este ejemplo puede ser que dos de estos personajes de diferentes países contesten a una pregunta sobre una palabra de manera normal y la tercera conteste de una manera completamente inesperada. Esto pasa mucho en Un puñado de polvo. Se establecen situaciones y a veces su resolución es inmediata, pero también hay situaciones donde pasan muchas páginas antes de que ocurra la resolución. Y esta distancia entre ambos puntos, en lugar de hacer que el chiste no funcione, lo hace más efectivo y cómico, porque es aún más inesperado. Pero además, algo particular en este libro es que todas estas situaciones que se van estableciendo y la manera en la que se resuelven nos ayudan a conocer mejor a los personajes, sus motivaciones y a que avance la historia. Nada de lo que se cuenta aquí sería realmente tan gracioso ni nos mantendría interesados a los lectores y a las lectoras si los personajes no fueran interesantes por sí mismos. Y es que debajo de la aparente superficialidad de los personajes principales hay cierta complejidad en sus personajes. Tienen a veces intereses que se contradicen entre sí y al enfrentarse a algún problema, la manera en la que encuentran una respuesta o una solución termina metiéndolos en más problemas. A ellos o a otras personas. Y generalmente ese otras personas es Tony Last. Y conforme avanza la historia, las cosas que le pasan a otras personas que ya dijimos que es Tony Last van empeorando más y más. Por alguna razón, esto hace que este libro te mantenga interesado o interesada en la historia, porque de verdad quieres saber qué es lo que va a ocurrir después. Ahora, todo esto suena a que está situado en un lugar y un momento muy específicos. Pero también este libro toca un tema que es un poco más universal y que tiene que ver con lo vulnerables que somos cuando confiamos en las personas. En el caso del protagonista, Tony Last, la confianza que deposita en otros termina dejándolo en una situación muy vulnerable y que resulta en muchas experiencias desagradables para él. Y por eso parece que el mensaje de este libro es que confiar en otras personas te deja abierto a que te lastimen. Y si te pones a pensar, esto tiene algo de sentido. Recuerda que este libro está basado en parte en las experiencias del autor con la infidelidad de su esposa. Esa fue la razón por la que Evelyn Waugh se separó de su esposa, por una infidelidad como la que es contada en este libro, y también él fue el último en enterarse de qué era lo que estaba pasando. No es una sorpresa que esa sea un poco la perspectiva que parece presentarnos en este libro. Pero no es solamente eso. En Un puñado de polvo también se nos relata la sensación de abandono, de decepción y de soledad que pasa una persona en un evento de este tipo. Si te pones a pensar, casi siempre las historias que tienen que ver con aventuras románticas de este tipo tienen como protagonistas a las personas que están teniendo a la aventura, no a la persona que es el tercero que está siendo dejado de lado. Y en este caso particular no es que Tony sea una persona horrible que ha orillado a su esposa a abandonarlo, sino simplemente es una persona no muy interesante que digamos. Es discutible si su esposa está justificada en engañarlo o no, pero ver las cosas desde su perspectiva, al mismo tiempo que vemos las cosas desde la perspectiva de los demás personajes, nos da un panorama muy completo de una situación emocional muy compleja. Y esto es lo que le da ese contraste entre la comedia de la que ya habíamos estado hablando y el drama y la tragedia que también están presentes en este libro, y lo hace más complejo y más atractivo para los lectores y las lectoras. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? En Un puñado de polvo te encuentras con un tono que es en general absurdo, cínico y cómico, pero también contiene momentos muy crueles hacia algunos personajes. Y por algunos personajes nos referimos, desde luego, a Tony Last. Definitivamente como personaje no es una persona perfecta que no merezca que nada malo le pase, pero todo lo que le pasa es a veces demasiado. Y te deja con la sensación de que el autor estaba mostrándote cómo cada uno de los aspectos de su vida
iba siendo destruido y despedazado completamente, acompañado por supuesto de la reacción del protagonista, lo cual puede ser algo bastante desalentador, así que tenlo en cuenta. Porque además, como te darás cuenta, este libro gradualmente va revelando este mensaje pesimista de que confiar en otras personas es algo que puede meterte en problemas, lo cual no es precisamente el tipo de consejo o de mensaje que esperas escuchar. Pero bueno, si ves todo lo que le ocurre a Tony Last parece justificado, aunque al mismo tiempo también se siente muy exagerado para demostrar este punto, lo cual puede parecerte forzado y es también algo que tienes que considerar. Definitivamente este es un libro que aunque te puede sacar risas, también te puede dejar desanimado o desanimada después de leerlo. Así que, en resumen, recomendaría Un puñado de polvo de Evelyn Waugh. A mí me encantó, pero no sé si pueda recomendar un libro que en su mayoría se trata de la destrucción sistemática de la vida de su protagonista. Es como el proverbial choque de trenes, que es una tragedia terrible, pero no puedes dejar de ver. Sin embargo, a veces esta también es la única manera en la que somos capaces de enfrentar a los aspectos más negativos de nuestras vidas, riéndonos de ellos. Y con ello tenemos la oportunidad de entenderlos mejor de una manera menos amenazadora. Así que creo que sí lo recomendaría. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, Un puñado de polvo de Evelyn Waugh. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura. Cada mes, con sus donativos, ayudan a que este podcast se produzca y continúe. Y además ayudan a que se logren algunas cosas como los famosísimos stickers de los que he estado hablando desde hace 2 o 3 episodios. Claro, si a ti te interesa ayudar a este podcast, puedes conocer más sobre esto visitando patreon.com/a la aventura. El enlace también está en alaventura.net. Así que muchas gracias a los benefactores de este podcast. Y hablando de esos famosísimos stickers, de los cuales he venido hablando desde hace un tiempo, ya se decidió quiénes serán los 4 autores que aparecerán en estos stickers y además ya tuve la oportunidad de ver los borradores del diseño de ellos 4. Y yo estoy encantado. Me ha gustado muchísimo la manera en la que han sido representados y siento que la persona que está trabajando estos diseños ha hecho un trabajo excepcional. Ya tengo ganas de mostrarlos, pero hace falta que quede la versión final. Muy pronto los podrás ver y espero que te gusten tanto como a mí. Ahora, desafortunadamente no hay saludos para las personas que escuchan este podcast, aunque sí leo todos los comentarios y respuestas que haces en Twitter, en Facebook, en correo electrónico, en los comentarios de la página alaventura.net. La explicación de esto es que próximamente voy a tener un viaje en el que voy a presentar una ponencia en un congreso internacional en otro país, en Uruguay específicamente, y pues he tenido que preparar las cosas para ese viaje. Sé que no sueno muy emocionado al respecto, pero es que creo que todavía no caigo bien en conciencia de lo que implica lo que acabo de decir. ¿Cómo cambiará también esto de enviar saludos? Que es algo que ya tengo pendiente desde hace un rato. Pero, mientras tanto, recuerda visitar alaventura.net. Allí te vas a encontrar con todos los episodios de A la Aventura, desde el número 1 hasta el más reciente, y también con los enlaces para que te suscribas al podcast y lo recibas automáticamente, ya sea a través de correo electrónico, de Spotify, en tu dispositivo de Apple, en tu escritorio de Windows. Hay varias opciones y con todas puedes escuchar este podcast como tú prefieras. Allí también están los enlaces a los podcasts amigos de A la Aventura. En especial los que tienen que ver con libros, seguramente te interesan mucho. Todo esto te lo vas a encontrar en alaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día
No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda, nunca sabes lo que va a lastimar a los demás. Hasta la próxima.